Realmente el síndrome de obstrucción intestinal ya se define como la detención del tránsito intestinal. Ustedes saben que la función del tubo digestivo, que es un tubo, consiste en el pasaje de en este caso, de los alimentos, procesarlos y eliminar lo que no se necesita. No, es un tránsito intestinal, desde la boca hasta el ano. Si en algún punto del tubo digestivo ese contenido se detiene, obstruyendo, bloqueando este caso, la luz del tubo digestivo, a eso se le denomina obstrucción intestinal. Realmente el término correcto es cuando la obstrucción es completa. No existe desde el punto de vista, digámoslo así, claro, el síndrome de suboclusión o subobstrucción, porque hablaríamos entonces de obstrucción parcial. ¿De acuerdo? Nosotros vamos a clasificar el síndrome de obstrucción intestinal dependiendo primero del nivel. No, se le llama obstrucción intestinal alta cuando la obstrucción se encuentra a nivel del duodeno y las primeras asas del yeyuno e ilio, ¿ya? Es decir, casi todo el intestino delgado. Y obstrucción intestinal baja cuando la obstrucción se produce en las últimas asas, es decir, el ilion terminal, el colon y en la zona del recto. Desde el punto de vista evolutivo, es decir, a lo largo del tiempo, nosotros vamos a tener que la obstrucción se clasifica en base a si es aguda y si es crónica. ¿De acuerdo? Si es aguda, ¿de acuerdo? Si es aguda, se instalan en forma brusca generalmente. ¿De acuerdo? Se instalan en cuestión de minutos a horas. Vamos a ver nosotros que dentro de la mayor cantidad de causas tienen un comportamiento más crónico, más insidioso. Dependiendo de la causa, nosotros vamos a entrar en dos definiciones. La primera llama ilio. No, ilio, doctor, ¿qué es el ilio? Es lo que ya hemos definido, es la detención del tránsito intestinal. Y el tránsito intestinal se puede detener por dos razones. La primera razón es porque hay una obstrucción verdadera, una obstrucción mecánica. Por eso, como dice en la diapositiva, es un auténtico obstáculo que impide el paso del contenido a lo largo del tubo digestivo. Y esto puede ser provocado por una obstrucción de la pared del tubo digestivo, luminal, que significa dentro de la luz del intestino, o extraluminal, que significa que algo por fuera está obstruyendo el tubo digestivo. A eso se le denomina ilio mecánico o verdadera obstrucción. La otra definición es el ilio paralítico. ¿Qué significa, doctor? Ilio se detiene el peristaltismo intestinal, pero en este caso no por un problema necesariamente obstructivo, sino una parálisis del músculo liso que tiene la pared intestinal. Desde el punto de vista terapéutico, vamos a ver que la mayor cantidad de problemas mecánicos requieren un manejo quirúrgico, mientras que las que provocan un ilio paralítico, también llamado funcional, no requieren un problema, no requieren un tratamiento quirúrgico debido a la causa que lo provoca. ¿De acuerdo? En ciertos casos, ya, el acordamiento de las asas, que significa que las asas intestinales forman como una especie de acordeón, se doblan una sobre otra, pudiese añadir un factor de riesgo para tener un componente de obstrucción mecánica. Nosotros vamos a ver que dentro de las causas más importantes, tanto de ilio mecánico como de ilio paralítico, eh, van a ser causas que van a tener que ser detectadas en la anamnesis. Son parte del interrogatorio, ¿no? Si vamos a la primera columna, la parte mecánica. Si hablando del ilio mecánico o verdadera obstrucción, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos como principales causas las bridas y las adherencias, ¿no? Doctor, ¿qué son bridas y adherencias? ¿No? Son, digámoslo así, es tejido que se ha formado producto de un proceso inflamatorio del postoperatorio, ¿no? Muchas veces es una complicación que se produce como consecuencia del devaneo. ¿Qué es el devaneo? Es el manipuleo que hacen los especialistas quirúrgicos cuando revisan la cavidad abdominal, ¿no? Y esto puede generarse en cualquier tipo de cirugía, desde una cirugía, por ejemplo, de vesícula, hasta una cirugía como una laparotomía, que es donde se apertura todo el abdomen.
No, efectivamente hay mucho menor riesgo cuando la cirugía es mínimamente invasiva, lo que se llama laparoscopía. ¿De acuerdo? Ahora, importante sería dentro del interrogatorio preguntar obviamente si existen cirugías previas. La presencia de hernias, ¿no? A ver, la alumna Navarro, Anel, ¿me escucha? Sí, doctor. ¿Qué es una hernia, Anel? Sí, doctor, es como que un bulto, un saco formado, ¿no? Que reviste, ¿no? De repente la cavidad abdominal, ¿no? Como también hay otros tipos de hernias que pueden salir por otros lugares, ¿no? Hay hernias indirectas y directas. Ya, no, es la protrusión, ¿no? De un saco herniario con un contenido a través de la pared abdominal. Bien, siendo la 1:56, vamos a proceder a registrar la asistencia, ¿de acuerdo? A ver, un segundo. Ya, listo. Muy bien. Las torsiones, por ejemplo, también, ¿no? La presencia de vólvulos, que es un vólvulo, es un acodamiento, ¿no? Es un doblamiento, por así decirlo, de una asa, de una porción del intestino sobre otra. La porción generalmente que suele verse más comprometida es la del colon sigmoides. Por eso se le llama vólvulos sigmoides. ¿Ya? Las invaginaciones intestinales, también llamadas intususcepciones, ¿no? Problema muy prevalente, sobre todo en edad pediátrica, en promedio de los 2 años. Compresiones extrínsecas, ¿no? ¿Qué significa? Algo está provocando compresión, pudieran ser tumores tal vez, ¿no? Que por fuera están provocando obstrucción. Dentro de las parietales, las neoplasias, ¿qué significa? Problemas de la pared del propio intestino. La enfermedad diverticular, que es un problema que se genera por incremento de la presión intracolónica, especialmente provocando la presencia de unas bolsitas por fuera de la pared del colon, ¿no? Intraluminal, la impactación fecal es la más frecuente, los famosos fecalomas, que provocan obstrucciones a nivel, sobre todo, de la zona del recto. Cuerpos extraños, besoares, ¿no? Qué es el besoar, doctor? Bueno, el besoar es un cuerpo que se genera producto del consumo de alguna sustancia, ¿no? De forma bizarra. Por ejemplo, el tricobesoar, ¿no? Que es un cuerpo que se forma producto del consumo de pelo. El fitobesoar se produce, por el caso, el consumo de hierbas, de plantas. Generalmente este tipo de problemas se presenta cuando el paciente tiene un antecedente de tipo psiquiátrico, ¿no? Parasitosis, ¿no? Tendrían que ser parásitos lo suficientemente grandes como para que provoquen obstrucciones, sobre todo a nivel de la válvula ileocecal, que es la porción en la que es más delgado y de alguna manera, claro, exactamente, la famosa, bueno, la pica es un tipo de pica, ¿no? Es una consecuencia de un tipo de pica, ¿no? Ustedes saben que la pica es el consumo inusual o bizarro de alguna sustancia. Por ejemplo, hay la pica que con los pacientes que consumen tierra, por ejemplo, otros que comen hielo, ¿no? En este caso consumen pelo, pero la consecuencia es el famoso besoar. Esas son causas mecánicas. Si ustedes se pueden dar cuenta, son causas obstructivas. Van a bloquear el pasaje a nivel del tubo digestivo. ¿Qué es el hilo paralítico? ¿Cuáles son causas del hilo paralítico? Aquellos que por alguna razón generan detención del peristaltismo por compromiso muscular. ¿De acuerdo? En este caso, tenemos nosotros el famoso hilio adinámico, ¿no? Que es el más frecuente, generalmente debido al postquirúrgico. Cuando se produce un manipuleo ni un acto operatorio, se produce un detenimiento,
del movimiento intestinal durante algunas horas, ¿no? Eso es algo esperable. Pero cuando esto se prolonga, sí puede provocar que el contenido se detenga. Y eso no es solamente lo importante, sino que puede provocarse una serie de consecuencias como relacionados a la detención del peristaltismo, como lo vamos a ver en un momento. Las peritonitis, doctor, ustedes saben que las heces intestinales delgadas y gruesas se encuentran rodeadas por mesos de píplon, es decir, peritoneo. Una inflamación a ese nivel pudiera provocar una detención de su peristaltismo. ¿De acuerdo? Traumatismos, ¿no? Por ejemplo, heridas por arma de fuego, por arma blanca. Compromisos medulares. Ustedes saben que el movimiento de las asas intestinales, de la zona del recto y lo que es la continencia, se encuentra inervado por el plexo lumbosacro que sale de la médula espinal. Una lesión a ese nivel pudiese provocar una disminución del movimiento y una detención del mismo, ¿no? Algo muy importante y que está resaltado en este caso son las alteraciones metabólicas. La uremia en los pacientes con insuficiencia renal crónica, los pacientes que tienen el famoso coma diabético, ¿no? Que realmente el término correcto son las crisis hiperglicémicas, ¿no? El estado hiperosmolar, el glicedema, la máxima expresión de los pacientes con hipotiroidismo, y la hipocalemia, ¿no? Trastornos relacionados a la deficiencia de potasio. Aquí tenemos la misma clasificación, o sea, las mismas, pero de diferente orden, ¿no? En este caso, obstrucción mecánica por obstrucción de la luz, y hemos visto fecalomas, hilios biliares. Doctor, ¿qué es el hilio biliar? Es la presencia de obstrucción del tubo digestivo con un cálculo biliar, doctor, pero un cálculo biliar difícilmente puede atravesar el conducto cístico, tendría que ser muy grande. Sí, pero generalmente cuando se presenta una salida del cálculo biliar es porque la boca, por así decir, del conducto cístico se ha agrandado. Eso se le llama síndrome de Miriski. Se agranda de tal manera que una piedra, un cálculo, un lito, puede ser lo suficientemente grande como para obstruir a nivel intestinal. ¿Cuál es el sitio predilecto para obstruir? La válvula ileocecal. O sea, la unión del ilion con el ciego. Parásitos, como por ejemplo los ascaris, que son parásitos sumamente grandes, especialmente en pacientes pediátricos, ¿no? Por lesiones intrínsecas del intestino propiamente dichas, por ejemplo, congénitas, sobre todo en recién nacidos, atresias, por ejemplo, intestinales, estenosis, iatrogénicas, producto después de un acto quirúrgico o con tratamiento con radioterapia, ¿ya? Y por lesiones extrínsecas, las bridas y adherencias. Hernias, porque son por fuera por fuera de las asas intestinales, ¿ya? Problemas neurogénicos que pudiesen provocar el hilo paralítico o el hilo espástico, como ya lo hemos visto hace un momento. Dependiendo de la causa, pueden ser causas abdominales como peritoneales o extraperitoneales, y extraabdominales, ¿no? Por ejemplo, la sepsis, un criterio de sepsis, por ejemplo, jóvenes, es la presencia del hilio. O sea, es un hilio paralítico generado por un proceso inflamatorio general. Eso es lo que es sepsis. Neurogénicas, como por ejemplo les dije, como consecuencia de lesiones medulares o de la columna vertebral. Disturbios hidroelectrolíticos o metabólicos, principalmente los que se relacionan al potasio. Existe un término más o un tipo más que son las vasculares. ¿Qué significa? Se presenta un detenimiento del movimiento de las asas intestinales como consecuencia de problemas tromboembólicos, ¿no? Por ejemplo, embolia y trombosis de los vasos mesentéricos, ¿no? Ustedes en su clase de síndrome doloroso abdominal han visto que también el dolor de tipo vascular, así como hay en el corazón, también hay en los intestinos. Ese dolor típico que aparece en el paciente que presenta una ingesta 1 a 2 horas antes. El dolor se desencadena con la ingesta, ¿no? Desde el punto de vista alto y bajo, nosotros podemos definir cuáles son las causas que más se asocian. Por ejemplo, en la obstrucción intestinal alta, ¿qué es lo que más se asocia? Bridas y adherencias, es decir, intestino delgado. La presencia de hernias, ¿no? Tumores,
Intususcepción, sobre todo, como les dije, jóvenes, en pacientes pediátricos. La presencia de vólvulos, aunque no hablamos en vólvula en general, ¿ya? Inflamatorios intestinales, como por ejemplo la enfermedad de Crohn, que suele abarcar desde la boca hasta el ano, pasando por el intestino delgado, ¿no? Causas de obstrucción intestinal baja. Primero, aquí está un poquito alterado el orden. Primero, vólvulos sigmoides, ¿no? Fecalomas, sobre todo en pacientes adultos mayores o en aquellos pacientes con tendencia a la constipación. ¿Quiénes, por ejemplo, doctor? Aquellos pacientes que tienen un riesgo de inmovilización, pacientes postrados, pacientes con lesiones secuelares del sistema nervioso central, pacientes con lesiones vértebro-medulares, pacientes que utilizan medicamentos que enlentecen el peristaltismo, como por ejemplo los opioides, ¿no? Doctor, qué pacientes usan opioides? Aquellos pacientes que sufren de dolores crónicos, entre ellos el dolor oncológico. Entonces, ¿qué significa eso? Pacientes que tienen antecedentes de neoplasias en tratamiento con opioides son más susceptibles a desarrollar obstrucción intestinal por ese nivel, por esa causa, mejor dicho. La enfermedad de Chagas, ¿no? La enfermedad de Chagas. A ver, Ariana Palomino, ¿me escucha? Palomino, ¿no está Ariana Palomino? Ya, sí está presente, ya. Ariana, ¿quién es el agente causal de la enfermedad de Chagas? Ya, bueno, se le conoce como Trypanosoma cruzi, ¿no? Trypanosoma cruzi. Enfermedad endémica de la región, en este caso del sur del Perú. Por eso, si yo tengo un paciente, por ejemplo, que viene de la zona de Arequipa, Moquegua, es muy prevalente lo que es la presencia, ¿no?, de esa enfermedad. La enfermedad de Chagas no produce un compromiso a nivel del colon de forma aguda, produce un compromiso mucho más insidioso. Y no solamente un compromiso a nivel del colon, sino a nivel del esófago, a nivel del corazón, ¿no? A eso se le llama megaesófago, ¿no? Y provoca la famosa cardiomegalia o miocardiopatía chagásica, ¿ya? Dependiendo de nuevamente en adultos, definiendo un poco más, ¿no? Circunscribiendo más las causas en adultos, vamos a ver que en las intraluminales, principalmente cálculos biliares, que no es muy frecuente, besoares, cuerpos extraños, impactación fecal, causa intraluminal más importante. Intramurales, o decir, parietales, neoplasias y enfermedad diverticular. Extraluminales, principalmente adherencias, hernias y vólvulo. Causas más frecuentes de obstrucción extraluminal. Ahora, ¿cuál es la fisiopatología? No solamente el problema es que se obstruye o qué pasa una vez que se presenta la obstrucción. No, ustedes comprenderán que una vez que hay una obstrucción a cierto nivel, todo lo que está por delante de esa obstrucción comienza a dilatarse. Es como, por ejemplo, cuando un lavadero se atora, el agua comienza a rebosar. Aquí igual manera. La parte proximal al sitio de la obstrucción comienza a dilatarse. Y como la mucosa se encuentra dilatada por el incremento de la presión que se genera, ya no hay capacidad de absorber. Y al contrario, incrementa producción. Es decir, aumenta el contenido de líquido en la región
obstruida. Si esta obstrucción es alta, recuerden que está por encima del duodeno, lo que se ve comprometido es el estómago. Entonces, como hay un incremento de líquido a nivel del estómago, el paciente presenta grandes pérdidas de líquido por el vómito. Ahora, como consecuencia de la secreción incrementada de líquido de los vómitos que presenta este paciente y la mala absorción de sobre todo electrolitos, va a haber deshidratación, trastornos metabólicos sobre todo relacionados al sodio y al potasio, hipovolemia por pérdida de líquidos y shock. ¿De qué tipo, doctor? Shock hipovolémico. Ya ustedes en clases de semiología general, dentro del síndrome de shock, hemos visto que una de las causas de shock hipovolémico justamente es la deshidratación por obstrucción intestinal. La estrangulación ya es lo último ya, antes de que se presente la perforación. ¿No? Entonces, ¿todo cómo comienza? El tránsito intestinal, vamos a ver el primer cuadrito. Se detiene el tránsito del tracto gastrointestinal. Se acumula líquido por hipersecreción. Disminuye la absorción, es decir, se crea un tercer espacio donde se encuentra el líquido. ¿Eso qué va a generar? Aumento de la presión intraluminal, es decir, la presión hace que la pared del propio intestino comience a disminuir perfusión. Eso que estoy comentando es la misma fisiopatología que el de la colecistitis y la apendicitis. Existe una disminución de la perfusión por incremento de presión intraluminal y eso que genera gangrena y perforación. La secreción emposada, ¿no? En cualquier sitio, ustedes ya saben que por principio biológico genera proliferación bacteriana, es decir, estamos hablando ya de una infección. Como consecuencia de la hipersecreción de líquidos, también vamos a encontrar alteraciones hidroelectrolíticas, ¿de acuerdo? Y en el costado, miren ustedes, es una imagen que nos demuestra cómo con una obstrucción todo lo que se genera. Incremento de secreción, disminución de la absorción. Como hay proliferación de bacterias, estas bacterias también generan gas. O sea, va a aumentar la producción de gas junto con la presión de líquido, es decir, aire y líquido. Eso va a hacer que la mucosa se distienda tremendamente y provoque un detenimiento poco a poco del peristaltismo. ¿Por qué, doctor? Porque la mucosa está dilatada, el músculo se encuentra en su máxima capacidad. Inicialmente el músculo lo que va a hacer es contraerse fuertemente para intentar vencer la obstrucción que tiene. Pero si lo estamos hablando de una obstrucción que tiene una causa poco reversible, no lo va a lograr y más bien los movimientos peristálticos van a comenzar a detenerse. ¿Eso que va a generar? Que inicialmente el paciente presente deposiciones líquidas por rebosamiento, después ya no va a realizar deposiciones y tampoco va a eliminar gases. ¿Ya? Esa es una forma secuencial de todo lo que ocurre, ¿no? Como consecuencia de la éstasis, ocurre distensión. Inicialmente, chicos, incremento de la peristalsis. Inicialmente, ¿para qué? Intentar vencer la obstrucción. ¿Eso qué genera? Incremento de la presión luminal, aumento de la secreción intestinal, disminución de la capacidad de la absorción, que genera mayor distensión aún. Cuando se genera mayor distensión aparecen unos ruidos muy interesantes, llamados ruidos de lucha o peristalsis de lucha. Tienen un timbre metálico con la auscultación. Son los últimos ruidos que pueden escucharse antes de que se detenga totalmente, en este caso, el peristaltismo. Como hay un incremento de presión venosa, va a haber hipoxia de la pared de este caso del intestino, generando hemorragias y perforaciones. No, ya esa pared intestinal no va a ser viable, no es útil, el proceso inflamatorio empeora, pudiendo haber gangrena, en este caso gangrena y perforación, provocando un síndrome, además de eso, llamado síndrome de abdomen agudo, en este caso peritonitis. Nuestro interrogatorio tiene que ir dirigido dependiendo de qué grupo etario estamos hablando. ¿Por qué, doctor? Porque las causas, como ya hemos visto, van a depender principalmente de qué edad estamos hablando, ¿no? Pacientes recién nacidos generalmente se deben a problemas
congénitos, ¿no? De 2 a 4 meses, principalmente la enfermedad de Hirschsprung y la intususcepción. ¿A qué se le llama intususcepción? Se le llama invaginación intestinal, patología muy frecuente a los dos, en este caso a los 2 años. En adultos jóvenes, principalmente hernias. Si es que son operados, piensa en bridas y adherencias, ¿no? Y en enfermedades inflamatorias intestinales. Adultos y adultos mayores, bridas y adherencias, hernias, vólvulos, principalmente niveles sigmoides y tumores. Dependiendo del antecedente que nosotros podamos obtener en el interrogatorio, vamos a poder pensar en la probable causa o a dónde podríamos terminar de dirigir nuestro interrogatorio dependiendo del antecedente que tengamos. En este caso, si es un paciente que nos dice en la historia clínica que ha sido operado previamente, pensemos primero en bridas y adherencias. Si es un paciente que tuvo episodio de un síndrome diarreico agudo antes, pensar en un hilio paralítico por hipocalemia. ¿Por qué, doctor? Porque la diarrea lo que generalmente se pierde es potasio. Doctor, si tiene la historia de un síndrome constitucional o consuntivo, pensar en pacientes con probables tumoraciones. Ahí nuestro interrogatorio tendría que ampliarse. Si pensamos en una neoplasia de colon, por ejemplo, tendríamos que preguntar si es que ha habido anteriormente hematoquesia. Giovanna, ¿se me escucha? Sí, doctor, ahora sí, se estaba reconectando hace un momento. Sí, está fallando la plataforma. Muy interesante en nuestro país, frecuente el antecedente de procedencia andina, la presencia de vólvulos. Los vólvulos sigmoides son muy frecuentes en la procedencia andina. ¿Por qué, doctor? Bueno, está relacionada muchas veces al tipo de alimentación que ellos llevan, ¿no? Pero existe una predisposición de este tipo de pacientes a presentar vólvulos. Si el paciente tiene antecedente de litiasis, podríamos estar frente a un hilo biliar, aunque ya les dije que es poco frecuente. Trastornos de personalidad, Besoares. Ahora, dentro de los síntomas, ¿no?, que se presentan puede ser variables, puede ser variables, ¿no? Y varían no solamente por los tipos de síntomas, sino en el momento del que estamos hablando de la obstrucción. Típicamente el paciente producto de la obstrucción va a presentar dolor de tipo retortijón o tipo cólico, vómitos, por lo que ya hemos explicado, distensión abdominal, ya sabemos por qué también, por el incremento de secreción de líquidos a nivel intraluminal y la proliferación de bacterias, y alteración del ritmo intestinal. ¿Qué significa? Va a dejar de realizar deposiciones. No realiza deposiciones y tampoco va a eliminar gases, ¿no? Recuerden que hay un grupo etario que siempre que tenemos que manejar con bastante cuidado, que son los adultos mayores. En estos pacientes adultos mayores pudiese presentarse de manera concomitante trastornos del estado de conciencia. Dentro del dolor, definitivamente es el más frecuente y aparece especialmente en los hilios mecánicos. Suele ser de tipo cólico, insidioso, brusco, pero también pudiese presentarse dolor de tipo vascular. Obviamente que el dolor de tipo vascular suele ser mucho más intenso que el de un cólico, ¿ya? Generalmente, como es una obstrucción, abarca
todo en este caso, todo lo previo a la obstrucción. No hay un dolor específico, específicamente en una localización, aunque se refiere que principalmente pueda localizarse a nivel del mesogástrico. Pero esto de qué va a depender del nivel de la obstrucción. ¿De acuerdo? Eh, en ciertas obstrucciones, especialmente por ejemplo colónicas, el dolor pudiese estar inclusive ausente, sobre todo en quienes, en pacientes que tienen algún problema, ¿no?, neurológico, por ejemplo, aquellos pacientes diabéticos. Además del dolor, es muy reconocible la presencia de distensión abdominal. Existe un principio semiológico. No puede haber hilo mecánico si es que no hay distensión abdominal. O sea, no puede haber obstrucción intestinal si no hay distensión. Este es un abdomen que vemos en la imagen sumamente distendido. ¿Debido a qué, doctor? A los dos factores que ya hemos mencionado, el incremento de aire y el incremento de líquido. ¿Eso que genera además de eso, doctor? El paciente no elimina heces ni elimina gases. No es constante, sobre todo en los cilios paralíticos, pudiese presentarse episodios de deposiciones escasamente líquidas y eliminación parcial de gases, pero la distensión abdominal necesariamente tiene que estar presente, sobre todo en hilios mecánicos. El paciente también, como hemos mencionado, puede presentar vómitos. Ahora, los vómitos inicialmente son reflejos por el dolor y por la distensión, pero también se presentan como consecuencia de la regurgitación. Hemos visto en la imagen que existe proliferación de bacterias que generan gas y el incremento de secreción a nivel intraluminal. Eso que va a generar un incremento del contenido intestinal. Todo lo que está de forma proximal a la obstrucción va a tener que ser eliminado en forma de vómito. Va a depender, va a depender del nivel de la obstrucción, el tipo de vómito. Doctor, si es una obstrucción intestinal alta, es decir, por encima del duodeno, necesariamente los vómitos van a tener que ser alimentarios. ¿Por qué? Porque al duodeno llega lo que es el quimo, que son alimentos, ¿no? Si la obstrucción es más baja, por ejemplo, a nivel del intestino delgado, nosotros vamos a obtener, es decir, a nivel del yeyuno ilio, vamos a tener vómitos biliosos y vómitos porráceos. ¿De acuerdo? A ver, Claudia Dueñas, ¿me escucha? Claudia Dueñas. Sí, doctor. ¿Qué es el vómito porráceo? Claudia. A ver, Daniel Medina, ¿qué es el vómito porráceo? Es un vómito que puede ser con alguna pigmentación como pigmentación verde o de la bilis. Ya, muy bien. No. Justamente, el vómito porráceo viene de porro o puerro. ¿Por qué es el puerro? Es un vegetal de tipo medio verdoso. ¿Como consecuencia de qué? Del metabolismo de la bilis. Ustedes recuerden que la bilis se transforma en biliverdina. Tiene un aspecto verde. Inclusive, en algunos casos, puede apreciarse como una especie de licuado de alfalfa, medio verdoso. Equivale a un bilioso, por si acaso. Y si la obstrucción fuera a nivel más, en este caso más inferior a nivel del colon,
definitivamente vamos a observar los vómitos fecaloideos. ¿Y por qué es el vómito fecaloideo? Son los vómitos que tienen el aspecto de heces, color y olor. Vómitos fétidos, ¿no? Aquí tenemos una tablita en la que podemos nosotros concluir algunas cosas con respecto a los vómitos. Si fuese un color bilioso o porráceo, vamos a ver que la obstrucción es a nivel del intestino medio, el intestino delgado, ¿no? Si es a nivel de la obstrucción alta, vómitos alimentarios. Si es obstrucción baja, aspecto fecaloide. No olvidar la diferencia. El vómito porráceo es lo que había dicho relacionado al puerro. ¿De acuerdo? ¿Qué cosa es el vómito porráceo, Brian Carranza? Sí, doctor. El vómito porracio es un vómito que está, Porráceo, con B de burro. cierto, porracio. Está relacionado con la bilis, doctor. Tiene que ver con el color del vómito, ¿no? Es un color oscuro, medio verdoso. No, ese es P, porráceo. Yo digo porráceo con B de burro. Ah, no, doctor, disculpe, no conozco. Ya, a ver, Ariana Peralta. ¿Qué es el vómito borráceo? Am, doctor, ¿es un vómito de color medio marrón? Ya. ¿Y qué representa ese vómito? Eso sí no sabría, doctor. Ya. El vómito borráceo no es otra cosa más que sangre metabolizada. La borra del café. Si alguno de ustedes ha visto preparar café alguna vez en cafetera, ven que una especie de residuo se queda en el colador, marrón, no, el café pasado, por así decirlo. Esa es la borra del café. Doctor, ese vómito borráceo de ese color representa hemorragia digestiva alta, ¿de acuerdo? La sintomatología también va a variar según el nivel de la obstrucción. Ya, si estamos hablando de obstrucción alta, ¿no? Realmente se presenta de forma aguda. ¿Por qué? Porque generalmente hay sintomatología postprandial, después de comer. El dolor suele ser intermitente, los vómitos son frecuentes y severos, ¿no? Rápidamente el paciente instala deshidratación. ¿Por qué? Por el nivel tan alto que tiene. El estómago se distiende y en el paciente se desencadena vómitos. Si estamos hablando de Juno e ilion, vamos a ver que el dolor es intermitente. La distensión comienza a presentarse lentamente. ¿Ahí se me escucha bien? Ya. Sí, se me escucha, doctor. Ah, ya, perfecto. Muy bien. Si la obstrucción es más baja, el cuadro suele ser mucho más insidioso. El dolor suele ser más insidioso, demora más tiempo en obstruirse. Vamos a ver nosotros que los vómitos fecaloideos son más tardíos, ya cuando la obstrucción es completa. ¿Por qué, doctor? Porque miren ustedes, si se obstruye abajo, todo el líquido que tendría que acumularse en las asas gruesas y asas delgadas, duodeno, estómago, para que recién el paciente comience a presentar vómitos. ¿De acuerdo? En este caso, la distensión suele ser más evidente. ¿De acuerdo? El examen físico consta de dos partes, el examen físico general y el examen físico regional. General, vamos a valorar el estado general del paciente. Son varias cosas que hemos mencionado. Afectación del estado general. Vamos a ver cómo se encuentra, en este caso, su postura, ¿no? Su postura. Vamos a ver su estado de hidratación, la presencia o no de fiebre, la alteración de las funciones vitales, sobre todo frecuencia respiratoria y presión arterial. Ya hemos mencionado que esto puede conllevar a un shock hipovolémico. La actitud del paciente, el tipo de fascia que tiene este paciente. ¿De acuerdo? En la inspección vamos a observar, sobre todo, jóvenes, la distensión abdominal, lo más importante. El antecedente de ver cicatrices operatorias nos va a indicar que probablemente estemos frente a un caso de bridas y adherencias. Masas localizadas
nos va a reflejar la presencia de tumores. Movimientos peristálticos que tienen que estar presentes cada 6 a 7 minutos en el intestino delgado y cada 30 a 40 minutos en el intestino grueso. Si estos ruidos están incrementados, es generalmente en la etapa temprana. Ruidos de lucha, timbre metálico. Cuanto más tiempo pase, estos ruidos se van apagando, se van haciendo más lentos, hasta desaparecer por completo. En la auscultación, como les dije, vamos a tener los ruidos exteriores inicialmente incrementados en tono y en velocidad. Los ruidos de lucha, como lo vuelvo a repetir, tienen un timbre metálico muy especial, ¿no? ¿Qué son ruidos de lucha? El intestino está luchando por vencer la obstrucción. Posteriormente va a disminuir su intensidad y llegar a lo que es el silencio abdominal. Ruidos hidroaéreos abolidos. A la percusión, inicialmente tal vez no vamos a tener mucha información. Cuando el paciente ya se encuentre con una gran distensión abdominal, vamos a encontrar timpanismo. Timpanismo. Podríamos encontrar tal vez a nivel de flancos matidez, sobre todo cuando el paciente se encuentra en decúbito dorsal, debido al efecto de la gravedad. La palpación, recordar siempre que tiene dos partes, ¿no? La superficial y la profunda. En lo posible, si es que el abdomen lo permite, vamos a poder examinar al paciente buscando signos de irritación peritoneal. Recuerden que una consecuencia de esta obstrucción es la peritonitis. Y en la palpación profunda, tal vez si el paciente viene con una obstrucción muy marcada, un abdomen muy distendido, no se va a llevar a cabo un examen adecuado debido a la obstrucción. O sea, la distensión va a ser tan grande que no vamos a poder realizar la palpación, en este caso, por ejemplo, de las asas gruesas. Idealmente también deberíamos evaluar los orificios herniarios, ¿no? Si el paciente tiene un antecedente de una protrusión, sobre todo a nivel inguinal, debería ser palpada. Muchas veces es evidente, ¿no? Suele provocar obstrucción intestinal las hernias llamadas hernias estranguladas. Es cuando el saco herniario y su contenido salen a través de ese orificio y comienza a necrosarse la pared del intestino. No. El tacto rectal tiene una utilidad muy importante, sobre todo en aquellos pacientes que tienen, por ejemplo, sospechas de fecalomas, ¿no? Definitivamente en un paciente con obstrucción intestinal tenemos que hacerlo, porque si la obstrucción es un fecaloma, ya sabemos nosotros que tenemos nosotros que preguntar para poder llegar a ese diagnóstico. Factores de riesgo relacionados con constipación. No solamente va a ser diagnóstica, sino también va a ser una herramienta terapéutica. El paciente tal vez no necesite ir a la sala de operaciones, sino lo que va a requerir es una desimpactación manual. Cuando ustedes sean internos, en algún momento lo van a hacer, sobre todo con pacientes adultos mayores. No, el tacto rectal siempre realizarlo cuando el paciente tenga antecedente, por ejemplo, de excreción de líquido, heces líquidas. Doctor, pero si está obstruido, sí, pero generalmente cuando hay fecalomas, la obstrucción, se presenta deposiciones líquidas por rebosamiento, por los lados de esas heces pétreas. Cuando hay antecedentes de dolor a nivel del recto, antecedente de estreñimiento o palpación de una masa dura, especialmente a nivel del hipogastrio, que podría representar un fecaloma. Siempre realizar un tacto vaginal en una paciente femenina si se sospecha que la causa de este hilio es un proceso inflamatorio dependiente de este caso del útero o de las trompas. A eso se le llama enfermedad pélvica inflamatoria, ¿ya? Algunos exámenes auxiliares que van a ayudar a complementar el diagnóstico y valorar el estado general del paciente, por ejemplo, va a ser un examen de hemograma para ver los niveles de hemoglobina y ver la concentración del hematocrito. Exámenes de sangre en general, como por ejemplo eh, una enzima llamada amilasa que puede elevarse en pancreatitis aguda, pero también puede elevarse en pacientes con obstrucción intestinal. Verificar los niveles de electrolitos, ya que si yo tengo un hilio paralítico, porque no hay mucha distensión abdominal, y por ejemplo tengo el paciente con antecedente de un síndrome diarreico agudo, necesito evaluar el nivel de potasio para poder dar tratamiento. ¿De acuerdo?
Existen también algunos exámenes de imagen que pueden complementar el hallazgo semiológico, ¿no? Por ejemplo, si el hilo se trata de un mecánico, nosotros vamos a ver que las asas que se encuentran proximales a la obstrucción van a encontrarse distendidas, dilatadas. Doctor, y usted nos dijo que había proliferación de aire y de gas. Vamos a observar los famosos niveles hidroaéreos. Los niveles hidroaéreos. No sé si lo pueden ver acá. Esto que está acá en la pizarra son los famosos niveles hidroaéreos. ¿Por qué niveles hidroaéreos, doctor? Porque esa asa que tiene detenida el tránsito intestinal tiene líquido y tiene aire. Doctor, líquido por hipersecreción del intestino y aire por la formación de gas por estas bacterias. Y en esta primera imagen vamos a ver, miren ustedes, esa asa intestinal con esa línea blanca que es su pared sumamente engrosada. ¿De acuerdo? Como les vuelvo a repetir, van a ser hallazgos complementarios. Es más, en ciertos casos nosotros vamos a poder encontrar, por ejemplo, lo que es el signo de Chilaiditi, ¿no? A ver, Bizarro, ¿me escuchas? Sí, doctor. Disculpe, Sí, tenía ¿qué es el problemas con el signo de micrófono. Chilaiditi? Mm, em, va a consistir en una interposición del intestino entre el hígado y el hemidiafragma derecho. Ya, muy bien. Y en el examen físico, ¿qué voy a encontrar yo? Me va a sospechar en un signo de Chilaiditi. Pero miren, es algo lógico. Si yo tengo que existe una sobredistensión de las asas colónicas por un proceso obstructivo, ¿de acuerdo? El colon puede distenderse de tal manera que pudiese sobreponerse a nivel de lo que es el hígado. Ustedes saben que a la matidez fisiológicamente nosotros encontramos matidez a nivel hepático. Matidez, ¿ya? Pero si yo tengo una sobreposición del colon por delante del hígado, nosotros vamos a encontrar exactamente timpanismo, ¿no? Timpanismo. La otra posibilidad es que nosotros podamos encontrar timpanismo cuando esa sobredistensión y gangrenación a partir de la pared del colon produzca una perforación y todo el gas que se encontraba en el colon se libere a la cavidad abdominal. A eso se llama neumoperitoneo. Si yo encuentro una percusión timpánica en el hipocondrio derecho por esa causa, eso ya no es un signo de Chilaiditi, sino es un signo de Hobart. ¿Ya? Miren en esta segunda imagen cómo también podemos observar lo que es, ¿no?, la presencia de niveles hidroaéreos, ¿de acuerdo? ¿Ya? La presencia de niveles hidroaéreos por la presencia de líquido y aire. Esa es una tablita de resumen simplemente para ver sobre todo las causas de ilio mecánico y adinámico o en ese caso paralítico. Recuerden siempre que en el ilio mecánico el dolor suele ser más intenso, suele tener una evolución, digámoslo así, un poco más lenta que el ilio dinámico. La presencia de vómitos generalmente a nivel del ilio mecánico suele ser frecuente y va a depender del nivel de la obstrucción. La distensión
va a ser difusa en el hilo dinámico desde el inicio, mientras que en el hilo mecánico va a depender de qué tan abajo es la obstrucción, qué tan inferior es la obstrucción. Una obstrucción a nivel bajo va a provocar una gran distensión. Una obstrucción a nivel alto, probablemente solamente vamos a observar una distensión a nivel del meso y del epigastrio. A pesar de que el paciente pueda tener ausencia de eliminación de gases o heces, no siempre se encuentra presente, sobre todo al inicio. ¿Qué significa, doctor? Que existen pacientes que pudiesen tener eliminación de gases y heces al inicio, pudiendo ser infradiagnosticados o subdiagnosticados porque recién está empezando el proceso de obstrucción. ¿De acuerdo? Muy bien, jóvenes. Eso sería todo. Hemos terminado con el primer grupo. ¿Alguna pregunta así rapidito antes de empezar con sus compañeros? Ariana. Doctor, disculpe, no quedó muy claro por qué había aumento de secreción intraluminal. No sé si podría explicarme brevemente. Lo que sucede es que cuando existe un incremento de presión intraluminal, la mucosa intestinal ya no absorbe, al contrario, secreta. Es una respuesta a la inflamación. Lo mismo podríamos decir que ocurre, por ejemplo, ocurrió en los pacientes que tuvieron cólera en la epidemia del año 91. Ustedes saben que la función del intestino no solamente es absorber, sino también secretar, ¿no? Igual que en el riñón reabsorbe y el riñón secreta. Mientras esas dos funciones se mantengan en el equilibrio, el paciente no se deshidrata. En este caso de obstrucción intestinal, el paciente no solamente deja de absorber, sino incrementa la secreción producto del proceso inflamatorio que está generando. Entonces, las secreciones de líquido intraluminal comienzan a acumularse. Eso empeora todavía la distensión y la presión intraluminal a nivel de las asas intestinales. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Gracias. ¿Listo? Muy bien. Joana, entonces hemos terminado con tu grupo. Doctor, disculpe. Sí, doctor, Sí. ahorita estaríamos terminando con el grupo 2, empezaría con el grupo 1. Justamente le quería comentar que una compañera que está ahorita con el otro doctor, con el doctor Vega, me comenta que todavía no acaban la clase, están en la diapositiva 50 de 73. No sé si podríamos dar un momento para esperar, doctor. Ya, una consulta, ¿por qué figuran 85 participantes? ¿Son 85 realmente ustedes? Y se siguen conectando. No, es que seguramente están ingresando también para tener la clase ya abierta, como les comenté que era solamente un solo link para ambos grupos, seguramente del segundo grupo ya están ingresando a este link, porque todavía estamos los del grupo 2, solamente que me comentan que todavía no han acabado con el doctor Vega. Y entonces, ¿cómo podría